Muy buenas noches. Hoy nuevamente transmitiendo como los sábados anteriores, hablando un poco de lo que es las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a ir viendo y desglosando los últimos 5 mandamientos. Bien, vamos a esperar unos segundos. Bien. Vamos a iniciar anteriormente en las otras transmisiones que están allí en Instagram. Nosotros hablamos de los 5 mandamientos. Ahí están grabadas los mandamientos, los primeros 5 mandamientos, ¿ok? Y vamos a terminar con los otros 5 mandamientos que nos faltaban. Pero antes bien, quiero iniciar con el libro de San Lucas, en el versículo 18, en el capítulo 18, versículo 20. Y dice así las Escrituras: los mandamientos sabios. Normalmente nosotros desde pequeños ya empezamos a conocer lo que son los mandamientos por nuestros padres, por nuestros abuelos o familiares. E inclusive si alguno ha hecho la primera comunión, creo que se saben los mandamientos. De hecho, yo cuando hice la primera comunión tenía que aprenderme cuáles eran los 10 mandamientos. Está escrito que son 613 mandamientos, los cuales nosotros nos encontramos en el libro de Deuteronomio, de Éxodo, que es lo que estamos estudiando, en el libro de Levítico y Números, ¿ok? Ahí podemos ver varias leyes que fueron puestas, pero que a medida de pasar el tiempo, Dios las fue resumiendo. Uno de ellos, o hombre usado para estas leyes, fue Moisés, en donde iba a escribir las leyes en 2 tablas de piedra. En 2 tablas de piedra, ¿ok? Eso lo vemos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Aquí podemos ver todos estos mandamientos, estos 10 mandamientos. Y iniciamos así. Los mandamientos sabios: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Este es uno de los mandamientos anteriormente ya mencionados y hablados, ¿ok? Y se repite aquí nuevamente, yo creo que por alguna razón. Ciertamente. Yo creo que es porque normalmente siempre olvidamos reconocer en la labor de los padres. Siempre se nos olvida y empezamos a hablarles mal, a faltarles el respeto y todo eso. Sí, hace énfasis justamente otra vez con padre y madre. Normalmente nosotros nos molestamos con nuestros padres porque nos están regañando allí para inclusive nuestro bien. Y en ese momento nosotros eso no lo podemos entender y nos airamos. La palabra dice: airaos y no pequéis. Ya iniciando con este versículo, sabemos el 6.º mandamiento es: no matarás. Y anteriormente yo hice una pregunta como introducción de este tema, y fue: ¿qué pensarías si te dijese que tú has matado? ¿Qué tú pensarías? Que yo no he matado a nadie. A memorizar las moscas, una cosa así. Sí, podrías imaginarte, pues sí, yo maté un zancudo, pero no. Estamos hablando también que nosotros matamos con palabras. Matamos muchas veces con nuestras acciones. Yo en particular conozco a una persona que ella, una muchacha, siempre ha estado pendiente de su mamá. Siempre ha hecho lo necesario para que su mamá esté bien. Y eso trae una consecuencia: larga vida. Es interesante ver que en el mundo hay un dicho en el mundo que dice: hierba mala nunca muere. ¿Ok? Sí. Y el mandamiento nos dice: porque tendrás larga vida.
Amén. Entonces, sobre esa persona que voy a hablar hoy, hay larga vida. Esta persona a su madre le hace la comida, le hace todas las cosas. Sin embargo, la madre airada, porque no se la hace justamente como ella lo desea, le grita, le lanza la comida, la maldice. Y ahí cuando uno maldice, está condenando a una persona. Maldecir es lo peor que puede existir. Es algo que mi mamá desde chiquito me lo enseñó. Era una palabra que mi mamá la aborrecía totalmente. ¿Ok? Nosotros no estamos llamados ni para maldecir, ni para juzgar, inclusive ni para discriminar a nadie. Las leyes se reducen a una sola, y eso lo vamos a dar ya finalizando este pasaje. La segunda ley es: no cometerás adulterio. Ciertamente, mira, en Mateo 5:28 te dice claramente: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. En el 27, pero después te dice: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Por qué? Porque el adulterio comienza por el corazón. Porque no es solo el hecho de acostarse con una persona que implique algo carnal, no. El desearla, como dicen en Venezuela, desnudarla con la mirada. Ahí ya estás cometiendo adulterio. Y no solo de parte de las mujeres a los hombres, o de las mujeres o de los hombres a las mujeres, sino de parte de todos. O sea, al tú ver, por ejemplo, yo tengo un esposo, y al yo ver a otro hombre y decir, ya ahí pequé. Sí, Pero no hay. Normalmente ahí podemos ver muchas parejas relativamente bien. Puede ser de salir de su casa, ya pueden transmitir otra cosa. Y podemos inclusive nosotros decir, oye, quisiera tener una relación como estas personas. Pero cuidado con lo que pides, porque se puede cumplir y no sabes cómo en realidad está esa persona. He visto muchas parejas en el mundo de la actuación, se ven muchas parejas muy bonitas. Ahí está Will Smith, un hombre que se veía allí, una mujer que se veían como una pareja muy bonita y muy sólida, pero mira en lo que pasó, esa noticia que dieron, en donde nos dimos cuenta de que no estaban tan bien como aparentaban. Entonces hay que estar pendientes y no hay que estar codiciando, porque ese es otro mandamiento que está más adelante. Exactamente. Por eso le digo, o sea, una cosa, la gente piensa que adulterar es te acostaste con esa persona, pero no. El hecho de solo pensar en que, está como que, ya ahí adulteraste en tu corazón. Ya ahí cometiste adulterio. El siguiente mandamiento es: no robarás. Y para ello, no hurtarás. O sea, nosotros tenemos ese mensaje de no robarás, y nosotros podemos decir, yo nunca he robado porque no he salido a mano armada. Pero si nos vamos atrás, alguna vez llegamos a quitarle una moneda a nuestros padres o cualquier cosa, o con el simple hecho de solo pensar, ya nosotros hemos robado. Hay un pasaje que dice: Satanás vino justamente para robar, para hurtar, para matar. así es. No debemos de creer que nosotros no hemos robado porque no hemos tenido una pistola en la mano y asaltado a una persona. Aquí nos dice hurtar. Y hurtar no es a mano armada. Hurtar es simplemente quitarle algo a alguien sin que se dé cuenta. Así mismo es. ¿Y por qué es un pecado? Simplemente, primero uno diría, porque estás robando.
No, simplemente porque Dios nos dio el poder de tener posesiones. O sea, yo compré esta tacita es mía. Si Él me la quita, me la hurta, ya eso es pecado. Pero ¿qué pasa cuando Él me la quiere hurtar pero se arrepiente al último minuto? ¿Ustedes qué creen? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Tú qué crees? ¿Es pecado? Yo diría que pensé en robarte esta taza y me dio cierto temor en robártela y dije no, mejor no. Yo diría que no he robado. Pues fíjate que sí, porque como dice Mateo 15 del 19 al 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. O sea, ya en el corazón ya tú pecaste. ¿Qué te parece? Inicia todo por el corazón. Así mismo. Del corazón pasa a la mente. Y aunque la palabra nos dice a nosotros airados, pero no pequéis. Y ese no es un versículo acorde al momento de decir, no, yo no pequé. O sea, sí pensé, pero no pequé. Lo cierto es que sí has pecado desde tu corazón. Uh-huh. Y la misma palabra nos dice a nosotros que Dios no pesa las obras, Dios pesa los corazones. Exactamente. Entonces, vamos al siguiente, que es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, como diría en resumido, no mentirás. Pero ciertamente no hablarás en contra de tu prójimo. Al yo por decirte, hablar mal de mi esposo, ¿estoy mintiendo? ¿Tú qué crees? Mira, podría ser, dependiendo. Yo diría que si tú hablas de que yo soy malo, que yo te he pegado, que yo te he lanzado por allí, No. no. Ciertamente. El hecho de que tú hables mal de tu prójimo también es mentira. ¿Ok? El hecho de que tú digas algo que no es mentira. Todo lo que tú estás diciendo que no es mentira, no es decir nada más, ay, el cielo es verde. No, te mentiste. Pero al tú hablar mal de una persona, estás mintiendo. Al tú decir, ay, pero esa mujer que me atendió a mí, no, odiosa, grosera, porque a lo mejor la persona tenía un mal día. Ya ahí estás mintiendo. Ya ahí no estás siendo honesto. Porque tú no puedes decirle a la persona eso sin tú saberlo. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Dice, en el Salmo 101, versículo 7, dice, no habitará dentro de mi casa el que comete fraude, y el que habla mentira no permanecerá en mi presencia. O sea, Dios no le gusta la mentira. Y como él mismo dice, él no es hijo de hombre para mentir. Él sabe que todos nosotros mentimos. Y no existe las mentiritas blancas. No existe el que, ay, es que estoy mintiendo para que no se sienta mal. No, aunque yo muchas veces le he dicho a mi esposo, no me digas que estoy gorda, o sea, dime, estás bonita, y ya, haciéndose bonita en este momento. Pero ciertamente esas mentiras no están bien. Dios tiene una balanza. Bueno, Dios no tiene una balanza, pero podemos poner esto como una similitud. Hay una balanza. Y yo puedo decir, pues, yo no mato, yo al contrario hago el bien, regalo cosas a las personas. Entonces está la balanza del lado bueno, y puede que la balanza esté pesando a favor tuyo, y eso es lo que tú crees. Pero en el momento de que Dios llega y coloca las malas obras tuyas, ¿qué crees tú? ¿Que la balanza va a seguir hacia el lado bueno y positivo para ti, o se va a inclinar hacia el lado malo? Dice que la paga del pecado es la muerte. Y si ya hemos visto los primeros 7 mandamientos, 8 mandamientos, podemos decir, wow, ya yo merezco la muerte. Y no, hay alguien que pagó por ti. También lo vamos a hacer énfasis de eso,
al finalizar con unos pasajes bíblicos. Allí en este versículo dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nosotros podemos pensar que es no mentirás, ¿ok? Inclusive se relaciona, porque en el momento de que yo hablo mal de una persona y le agrego un poquito más, de ahí estoy mintiendo sobre una verdad. Y es que las verdades medias hacen muchas cosas, y una de ellas hace tropezar a muchas personas. Hay muchas religiones, y esto no se trata de religión, esto se trata de una verdad absoluta. La palabra es igual que Dios, hoy, mañana, ayer, siempre, y nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma. ¿Ok? Vamos al siguiente mandamiento. Es: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Ok? Ese mandamiento nos hace énfasis que no solo la casa del prójimo, sino que también la mujer del prójimo. Acordémonos que el séptimo era: no adulterarás. ¿Ok? Entonces, esos dos se pueden cometer, o podemos infringir esos dos con un solo pensamiento. Dice, para resumirlo, dice: ni cosa alguna de tu prójimo, nada. Y desde chiquitos nosotros podemos codiciar, desde chiquitos nosotros podemos mentir, porque es algo que ya el temor hace que tú el temor hace que tú mientas. ¿Ok? La misma palabra nos dice, justamente porque nosotros no hemos llegado a la perfección. ¿Ok? No hemos llegado a la perfección. Saludos. Y el amor todo lo puede. ¿Quieres hablar de este último mandamiento? Sí, ciertamente. Mira, todo el mundo codicia, porque desde chiquito uno dice: ojalá yo tuviera tal cosa. Y yo me acuerdo que empezando los caminos, yo siempre decía: pues, ¿por qué el que hace mal, el que se porta mal, siempre está bien? ¿Y por qué uno que hace las cosas bien, uno que trata de seguir las cosas de Dios, siempre le cuesta una y parte de la otra? Y yo me acuerdo que Nectalí, me acuerdo que me dijo una vez: lee un salmo. La verdad es que soy honesta, se me olvidó el salmo, pero dice que no te inquietes por el que tenga mucha plata. En resumidas cuentas, porque este mundo es de Satanás. ¿Ok? Entonces en el versículo Lucas 12:15 dice: y les dijo: mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que tenga a causa de sus posesiones. Mira, gracias a Dios, yo jamás he pasado ninguna necesidad grave o algo así. Gracias a Dios, yo jamás he tenido que mendigar comida o dormir en la calle. Jamás, y yo siempre le doy la gloria a Dios por eso. Pero jamás he sido una persona avariciosa, jamás he sido una persona codiciosa, o de que tengo que tener lo que tiene esa persona porque es que si no, no soy feliz. No, una cosa es uno querer superarse. Pues mira, yo quiero salir adelante, quiero tener tal cosa, quiero poder decir yo lo hice, yo lo... Eso es... Perdóname, pero por ejemplo, yo en particular, que no tuve un padre, yo codicié a una persona más, y a muchas personas llegué a codiciar, justamente porque yo decía: quiero tener un padre y quiero tener una figura paterna allí en mi vida. Deseo poder llegar a la escuela y estar agarrado de la mano derecha de mi papá y de la mano izquierda de mi mamá, y que los dos me traigan. Ahí ya yo estaba codiciando. Y sí, podemos decir que pues no, era un buen deseo. No, estaba codiciando algo que no es tuyo. El simple hecho de querer tener algo que no es tuyo, así sea para bien, ya estás codiciando. Ay, gracias. Gracias, Ana María, por recordarme. Yo creo que también llegué a codiciar, y todo, como todo niño chiquito, al decir: oye, yo quiero tener un Play. Aquel tiene un Play y yo también quiero tener un Play. Ya eso es codicia, y viene desde pequeño. Ahí desde chiquito que nosotros empezamos a tener uso de razón, o empezamos
ya como de los 2 años, 3 años en querer algo y patalear por ver a otra persona que tiene una chupeta y tú no lo tienes, ya hay codicias y ya ahí somos transgresor de la ley. Dice la palabra que con solo uno de esos mandamientos ya hemos sido transgresores y ya la paga del pecado es muerte. Vuelvo y repito, el pecado es justamente una mala obra, una mala acción, el no obedecer. Eso es pecado. ¿Algo más que quieras decir? Sí, mira, en la parte económica siempre codiciamos, siempre, porque siempre el ser humano quiere como que tener más. No todos, pero siempre el ser humano quiere tener más. Y el cristiano siempre no, hay muchos cristianos que desean más de lo que tienen y no se dan cuenta que deseando eso se pierden, deseando eso se olvidan de todo. En la parte, por lo menos yo puedo decir un testimonio de una persona que yo conocí que es cristiana, y esta persona decidió por la parte económica y poco a poco se fue apartando de Dios, y no ocurre de un día a otro, pero por eso traigo a cotación este versículo que dice 1 Timoteo 6:10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Eso no quiere decir que tener dinero es malo, obviamente, ojo. Eso lo que quiere decir es que pongas al dinero primero que Dios. Eso quiere decir que seas capaz de, qué sé yo, cristianamente lo dicen por ahí, vender a tu hermano por unas cuantas monedas. Eso quiere decir que te olvides de lo que Dios te ha enseñado, de que Dios está con nosotros, de que Dios es el que nos provee. A mí me gusta mucho un versículo de Pablo que él dice que no me des sino el día a día. Con el día a día uno tiene que darle gloria a Dios porque hay unos que no lo tienen. Y él mismo lo dice porque él nos conoce y él dice: no me des de más porque me olvidaría de ti, ni me des de menos porque renegaría de tu nombre. Solo dame el día a día. Y hay algo que, bueno, aquí nos están diciendo Salmos 37. Ese es un salmo muy bonito que habla del camino de los malos. ¿Okay? Es bueno que lo tomen en cuenta y lo lean. No se los voy a leer porque se los voy a dejar a ustedes como tarea. Y hay algo en particular, ya que estamos hablando de codiciar. Y esto es algo que es justamente para los creyentes y no creyentes, pero Santiago hacía énfasis en estos versículos, por ejemplo el de no matarás y no cometerás adulterio a los cristianos. ¿Okay? Y yo quiero hacer énfasis justamente esta parte también a los cristianos que dan el evangelio de la prosperidad. Ese es un tema muy profundo, pero es un tema que quiero hacer allí unas acotaciones. En ningún lado Jesucristo ni los apóstoles iba predicando el que te vas a hacer rico. Salomón solo pidió un corazón entendido, un corazón con sabiduría para poder gobernar el pueblo de Dios. Para él nada era suyo, aunque fuese rey. Él sabía que era rey por Dios que lo colocó allí. ¿Ok? Entonces Dios se asombró por esa humildad. Le dio un corazón entendido, un corazón con sabiduría. De muchos lados venían personas a ver y escuchar a Salomón. Pero Dios dio justamente lo que se llama el remanente, lo que es, o sea, busca el reino de los cielos y viene lo que es la añadidura. Él sabe y conoce las situaciones tuyas. Él sabe y conoce que tú estás luchando y Él te va a dar el día a día. Nosotros solo necesitamos, para estar vivos mañana, el día a día de hoy. No necesitamos el de un año, porque nosotros no sabemos qué va a pasar en un año.
Entonces no codiciemos tampoco diciendo que queremos cosas en abundancia y declarando de que vas a ser rico. No. Dios ya te hizo rico a ti, iniciando por la mente, por los pensamientos. Ahí es en donde tú necesitas, en donde ella, en donde yo, en donde todos necesitamos riquezas, sabiduría, conocimiento, inteligencia. Esas son las tres cosas que nosotros necesitamos. Hay más, pero la sabiduría es una de ellas que nosotros necesitamos. Porque sin sabiduría, en el momento que nosotros tengamos dinero, no vamos a saber cómo hacer. Sin conocimiento no vamos a saber qué necesitamos comprar. ¿Ok? Con inteligencia no vamos a saber cómo administrar el dinero. Necesitamos esas cosas principalmente. Necesitamos a Dios de primer lugar, porque Dios es el que nos da la sabiduría. Sin Dios nada somos. Para terminar, estas leyes se rompen. Todas estas leyes se rompen. Dice, no estamos más bajo estas leyes. Ya no existen. ¿Qué les parece? ¿Pero tú sabes por qué? Vamos a leer Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, ¿qué diremos a esto? Ya podemos entonces robar, matar, ver a una mujer. Más adelante nos da la respuesta. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En el versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de justicia. Yo creo que tú tenías un versículo allí que no por obras. Ciertamente. ¿Cómo dice el versículo? El de Efesios 2:8-9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe. Porque podemos decir, cuando no teníamos el conocimiento y la sabiduría, que por yo haberle dado unas 3 limonas a alguien, o por haberle yo dado comida, ya pues por obras somos salvos. No, ahí está diciendo, y siendo claro la palabra, de que no por obras, es por Jesucristo. La obra de Jesucristo fue la que nos salvó al momento de ir a la cruz por nosotros, por ti, por mí, por ella. Sigamos leyendo en el versículo 22 de Romanos 6. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es otra cosa, los frutos. Más adelante podremos estar hablando de un tema de los frutos de la carne. La diferencia de los frutos y las obras. Y las obras. Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el capítulo 7 de Romanos, versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Entonces, si sigues haciendo, si hiciste buenas obras, síguelas haciendo. Hay un versículo en la Biblia en donde habla de los frutos. ¿Ok? Pueden buscarlo, se lo dejamos como tarea. Gracias a las personas que se unieron y pues esperamos que esto siga siendo de bendición, que Dios nos siga dando conocimiento, sabiduría para entender estas palabras,
que a veces suelen ser muy difícil de comprender. Pero sabes, amor, entonces hay una pregunta que deberíamos hacernos, porque si hemos dicho que no por obras nos podemos salvar, entonces, ¿qué debemos hacer para salvarnos? Mira, el no por obras somos salvos es justamente porque ya Dios hizo su gran obra. Pero tú tienes la respuesta a eso. Pues sí, en Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta. Creer en Jesús nos hace salvos. Creer en Jesús nos libra del pecado. Nos hace hijos de Dios. Nos Bien. adopta como sus hijos. Bien. Me acaba de recordar un pasaje en Primera de Juan, porque hay muchos que pueden decir, no, yo creo en Jesucristo, pero no de la manera correcta. Ok, podemos decir, sí, Jesucristo fue el que hizo obras, vino acá y es un hombre como tú y yo. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, si tú crees en Jesucristo como un verdadero Dios, tendrás vida eterna, haciendo las obras, haciendo lo que está escrito, llevando el Evangelio. Amén. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros este momento. Gracias por ver este video. Más adelante estaremos hablando de otros temas. Y si viendo este video te llegó una pregunta, una incertidumbre, algo sobre las escrituras que no entiendes, coméntalo, házmelo saber y nosotros nos preparamos para hablar del tema. Dios te bendiga. Tú y tu casa seréis salvos. Amén. Bye. Chaito.